noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque Él nos permite nuevamente estar aquí en su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre me acompaña nuestro hermano José Quirós y su servidor Johnny Bulnes. Estamos aquí para hablar de la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. Vamos a hablar si podemos confiar en nuestros sentimientos. Mucha gente que se reúne en las iglesias basa su fe, basa su experiencia en sentimientos. Mucha gente dice, aquí me siento bien, aquí yo estoy bien. Dicen que están bien, experimentan, expresan que se sienten bien. Pero a veces el lugar donde están no es el lugar correcto, aunque se sientan bien. Entonces vamos a hablar hoy cómo los sentimientos a nosotros nos pueden engañar, cómo existe una fuente mucho más fiable para confiar en ella y no nuestros sentimientos. El tema de hoy lo va a desarrollar nuestro hermano José Quirós, por lo cual le pedimos a cada uno de ustedes, queridos televidentes, que domingo a domingo nos sintonizan, que tenga usted su Biblia a mano y usted pueda hacer las lecturas correspondientes, todas aquellas lecturas que nuestro hermano cita, para que usted pueda comprobar con la Biblia, con las Escrituras, que lo que estamos diciendo nosotros es verdad. Usted tiene que comprobar que lo que nosotros estamos enseñando en esta noche está de acuerdo a las Escrituras, basado en un contexto adecuado, diciendo lo que la Biblia dice y no tergiversando la palabra del Señor. Así que en esta pequeña introducción dejamos a nuestro hermano José Quirós con el tema de hoy: podemos confiar en nuestros sentimientos. Hermano. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando pues se encuentren bien. También a nuestros hermanos de la iglesia que siempre nos sintonizan desde la ciudad, en las diferentes también ciudades o diferentes partes del país, también fuera del país. Agradecemos grandemente su sintonía. Aquí estamos pues a disposición, como cada domingo a esta hora, de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito, pero que a la misma vez de repente genera cierta controversia, ¿verdad?, dentro de algunas personas. El tema: podemos confiar en nuestros sentimientos. Mire que es muy importante esto, porque hay gente que confía ciegamente en sus sentimientos y confunden sus sentimientos con la voluntad de Dios, y confunden sus sentimientos con la manifestación de Dios. Por ejemplo, hay personas que muchas veces dicen: yo soy salvo porque así lo siento. Mire la expresión: yo soy salvo porque así lo siento. Entonces esa es una forma de poder mencionar o de poder decir, ¿verdad? Entonces la persona va a cualquier lugar, va a cualquier iglesia y dice: no, dice que yo ya soy salvo, dice. ¿Pero por qué? Dice: no, es que yo así lo siento en mi corazón, dice. Yo siento que Dios ya me salvó, dice. Yo siento, y la persona pues sin haber obedecido lo que dice la Escritura, sin haber estudiado lo que dice la Escritura, pues simplemente dice: yo soy salvo porque así yo lo siento en mi corazón, y si yo lo siento en mi corazón, yo tengo la confianza. Entonces tiene la confianza en sus sentimientos. Entonces, pero una cosa es que nosotros confiemos en nuestros sentimientos y que nuestros sentimientos nos respalden bíblicamente. Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces, porque una persona puede sentir de que, imaginémonos que una persona esté mal de salud y la persona diga: yo siento que estoy sano, y de repente pues tiene una enfermedad terminal. Por más de que la persona diga o sienta de que está sana, pues la persona está enferma. Entonces, y pues si no se trata médicamente, pues la persona lamentablemente pues va a fallecer. Entonces hay muchos casos donde de repente personas manifiestan algunos eventos. Por ejemplo, han habido casos donde de repente la gente dice: mientras yo me estaba bañando, le oré a Dios y Él me respondió y me dijo esto y esto. Mire qué interesante. Entonces la persona se enfoca tanto en los sentimientos. Si bien es cierto, los seres humanos, por así decirlo, somos bastante
dados a esto, somos bastante sentimentalistas, sería la palabra, ¿verdad? Entonces, imagínense ese ejemplo que le estoy mencionando. Bueno, yo me estoy bañando y yo le oré a Dios y Dios me respondió y Dios me dijo, hace esto, haz aquello y haz lo otro. Y muchas veces los líderes religiosos de ahí se aprovechan para decir que para decirle a las personas de que Dios les habló. Hay líderes religiosos que hablan con toda certeza y con toda seguridad diciendo, hermanos, mientras yo estaba en tal parte, Dios me habló. Y Dios me dijo que les dijera a ustedes que esto y aquello. Y las personas dicen, Dios le habló. Y como Él lo dice que Dios le habló, hay que creerle. Y las personas vienen y creen ciegamente, ¿verdad? Y es ahí donde lamentablemente pues terminan siendo estafadas. Otro ejemplo dice una señora, la noche anterior mientras estaba orando acostada en mi cama, mientras oraba, sentí una completa calma. Me sentí como si yo no pesara nada y casi volé. Mire qué interesante. Entonces, y las personas vienen y dicen, bueno, es que eso que me pasó a mí, dice, fue una experiencia espiritual de parte del Señor, dice. Yo estaba acostada, dice, y yo mientras estaba orando, yo sentí que no pesaba nada, dice. Y aseguran las cosas. Y mientras eso pasaba, dice, yo volé. Mire qué interesante, ¿vale? Vamos a mencionar otro ejemplo. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a esto? Esa sería la pregunta. ¿Son los sentimientos un indicador seguro de que nuestros pecados han sido perdonados? Porque una cosa es de que usted sienta que es salvo, pero otra cosa es que lo sea. Otra cosa es que usted sienta que tuvo una experiencia espiritual, pero otra cosa es de que la haya tenido realmente. Una cosa es de que usted sienta o le haya parecido de que Dios le habló al oído, pero otra cosa es que sea cierto, que eso sucedió, ¿verdad? Entonces, como nosotros siempre nos basamos en la Biblia, nosotros siempre nos basamos en la Escritura, vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Acerca de estos sentimientos, acerca si los sentimientos son un indicador de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿eh? Una cosa sí nos es segura y es la Biblia. Nos asegura de que sí podemos saber si nosotros somos salvos, pero no basado en nuestros sentimientos, sino basado en la Biblia. Dice, por ejemplo, 1 de Juan 5:13. Vamos a la Biblia, vaya a su Biblia y vaya anotando también. 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, que dice así: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, estas cosas les escribo a ustedes, dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan de que tienen vida eterna. Ahora mi pregunta es, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos vida eterna? Mire, para saber si nosotros hemos sido salvos, nosotros no tenemos que basarnos en nuestros sentimientos, nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Escritura. Entonces nosotros podemos saber si realmente somos salvos. ¿Sabe cómo podemos saber si realmente somos salvos? Revisando si nosotros ya hemos obedecido, como lo dice la palabra del Señor. Porque hay muchas personas que pueden decir, no, dice, yo hablé con Dios y Él me dijo que yo ya estaba salvo. Y las personas vienen y se cierran en ese concepto y dicen, no, es que eso fue lo que Dios me dijo. Y si Dios me dijo eso, yo le creo, dice. Probablemente Dios ni se le acercó a decirle nada, ¿verdad? Sino que es pura imaginación, sino de que son puros sentimientos. Déjeme decirle una cosa, que analizando la pregunta, los sentimientos de repente pues pueden ser malos consejeros. Vamos a mencionarle un ejemplo bíblico. Dice en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 31 al 35. Génesis 37, versículo 31 al 35.
Dice así: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí vemos un claro ejemplo de los sentimientos. La mayoría de personas saben la historia de José. Y Jacob, basado en su sentimiento, él lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque él pensó de que a su hijo se lo había devorado una bestia, pero sabemos de que lo que dice la historia bíblica en los posteriores versículos es que no lo devoró ninguna bestia, sino que sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Mire ahí lo que dicen los versículos. Dice que los hermanos agarraron la túnica, degollaron un cabrito y llenaron de sangre la túnica y se la llevaron al papá. Entonces Jacob se basó en sus sentimientos y dijo: mi hijo se murió, y guardó luto y lloró profundamente. Entonces ya ve que los sentimientos de repente pues pueden ser malos consejeros. Entonces los hermanos de José intentaron matarlo porque le tenían envidia. José se salva gracias a la voluntad de Dios. Entonces, y los demás hermanos de José le hacen creer a su padre de que pues su padre, de que su hermano José había muerto. Hay muchas personas dentro de esta vida que se basan únicamente en los sentimientos. Dicen: no, yo no creo que eso suceda, y se basan totalmente en sus sentimientos, o viceversa. Dicen: no, mi corazón me dicta tal cosa, mi corazón me dicta que yo estoy en la iglesia correcta, mi corazón me dicta que así como me dice el pastor es. Y se basan totalmente en el corazón, se basan totalmente en el sentimiento. Hay personas que les encanta ir a estas llamadas iglesias donde de repente lloran, donde de repente se lamentan, donde de repente sienten aquel emocionalismo profundo y les fascina eso, y confunden eso con decir: Dios me está tocando. Confunden eso con decir: el Espíritu Santo está apoderándose, el Espíritu Santo realmente habita aquí en este lugar. Entonces, porque de repente, hermano Johnny, escuchan ahí que una alabanza que les conmovió, una alabanza con la cual de repente se identificaron. Entonces, y ellos sienten de que es Dios que los está tocando, de que es el Espíritu Santo que los está tocando, que es el Espíritu Santo incluso que los está usando. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, por puro sentimentalismo, porque se basan en sus sentimientos. Pero resulta que para el cristiano no le sirve de nada basarse en sus sentimientos. Nadie va a ser salvo basándose en sus sentimientos. Aquí no se trata de basarse en lo que yo siento, o aquella popular frase que dice: donde yo me sienta cómodo, ahí es donde yo voy. Si yo me siento cómodo ahí, si yo me siento cómodo, cómoda, ahí es la iglesia del Señor, dice. Basados en sus propios pensamientos, basados en sus sentimientos. Pero lamentablemente, déjeme ponerle los pies sobre la tierra y mencionarle y decirle de que lamentablemente no es así. Si usted realmente quiere ser salvo, usted se tiene que basar en las Escrituras, no en lo que usted sienta, no donde usted se sienta cómodo. Entonces, porque usted de repente se puede sentir cómodo donde hay una fiesta, pero no porque usted se sienta cómodo donde hay una fiesta significa que las cosas se estén haciendo de manera correcta. Entonces, no porque de repente a usted las alabanzas que ponen ahí de repente le saquen las lágrimas, no significa de que esa sea la voluntad de Dios, no significa eso. Entonces, basarse en los sentimientos no es una muy buena opción, hermano Johnny. Es interesante, hermano. La Escritura nos dice a nosotros, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice la Biblia: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Juan escribió su evangelio, él sabía que habían muchas cosas que él no iba a escribir. Por eso dice, el Señor hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas aquí. No las escribí yo en el evangelio, no están. Pero las que sí están, lo que sí está escrito, lo que sí está en las páginas de este evangelio, están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, la base para creer en el Señor no estaba basada en las experiencias sentimentales de la gente o de los apóstoles. Los apóstoles sabían que para que la gente creyera tenían que dejar un registro, en este caso los evangelios, las epístolas, para que cuando alguien 2000 años después, o sea, nosotros leyéramos esto a través de la lectura de la palabra, nosotros podamos obtener vida eterna. Cuando nosotros leemos lo que la Escritura nos dice, entonces la Escritura nos da la base sólida que nosotros necesitamos para estar confiados que lo que creemos, que lo que hacemos es de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura avala esas cosas que yo creo, esas cosas que yo practico. ¿Por qué? Porque la Escritura las avala. O sea, hay una base, es algo donde usted está afianzado, es algo donde usted está protegido. Si usted está protegido con la palabra, si usted está haciendo lo que la palabra enseña, usted tiene confianza de que lo que está haciendo es agradable delante del Señor. El problema es cuando usted, como el hermano lo ha explicado claramente, tiene su base no en la Biblia, sino en sus sentimientos. Tiene su base en lo que usted siente. El problema de los sentimientos, querido televidente, es que los sentimientos son intermitentes. Hay gente que hoy puede sentir una cosa y mañana puede sentir otra. Hoy la gente, basado en sus sentimientos, puede creer algo hoy y mañana ya no. En cambio, la Biblia no se basa precisamente en sentimientos, sino que se basa precisamente en una fe sólida, genuina, creyendo que las cosas que están escritas se escribieron para nuestra salvación. Entonces, los sentimientos pueden cambiar. O sea, usted puede sentir algo hoy y mañana puede sentir otra cosa. Para darle un ejemplo, hermano, hay gente que hoy puede amar a alguien y mañana lo puede odiar, que son cuestiones de sentimientos, cuestiones de que la gente siente, cuestiones de que la gente experimenta. Hoy puede usted amar a alguien y mañana lo puede odiar, o viceversa. Hay personas que usted hoy lo odia y mañana lo ama. Entonces esas cosas son cambiantes. En cambio, la Biblia no es cambiante. La Biblia, si hay algo constante, precisamente es la palabra del Señor, que permanece para siempre. O sea, la constancia de la palabra del Señor es para siempre. En cambio, los sentimientos no. Porque es interesante el caso que usted tocó, hermano, de Jacob. Porque Jacob se sintió profundamente dolido, profundamente lastimado por lo que él creyó que le había pasado a su hijo. Es más, él dice que va a morir enlutado, va a morir con el gran dolor de haber perdido a su hijo. Pero él experimentó, él lloró, él se sintió mal, él lamentó muchas cosas, él lloró tal vez en la soledad de su cuarto, lamentando la pérdida de su hijo. Lo que él no sabía es que todo eso que él experimentó, todo eso que él sintió, era por un engaño, no era real. Realmente no era lo que estaba pasando. Realmente la realidad era otra. José estaba en Egipto. Allá, por los planes y proyectos del Señor, él estaba en otro lado. Pero Jacob estaba en su tienda llorando, porque lo que él sentía era otra cosa, pero la realidad era otra. Entonces, eso es lo que nosotros queremos explicarle, querido televidente. Hay una realidad, o sea, que no está basada en los sentimientos, está basada en la palabra del Señor. Y nosotros queremos que usted base su fe en el Señor, no en sus sentimientos, sino en lo que la Biblia dice. Así es. Mire que al final los sentimientos se relacionan con el fanatismo. Entonces se relacionan muchísimo, ¿verdad?
Pónganse a pensar por un momento, hablemos de un ejemplo de afuera. Ven las personas y tienen sentimientos por un equipo de fútbol. De repente se alocan fanáticamente y si les toca gritar, saltar, golpear incluso a personas del otro equipo, lamentablemente lo hacen. Entonces mire hasta dónde llegan los sentimientos. La realidad de las cosas es que los sentimientos no son buenos consejeros. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, solo yo, dice, puedo, dice Jehová. Entonces, así es el corazón del hombre. Es engañoso, es perverso. Entonces, de repente el ser humano cree que está haciendo algo bien, pero lamentablemente por creerse de que está haciendo algo bien, de repente pues no es así. Mire lo que le estoy hablando, por ejemplo, le vamos a dar otro ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 al 11. Vamos a hablar acerca de Saulo. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire, viene Saulo antes de convertirse en el apóstol Pablo, y él se basaba en sus sentimientos, él tenía su creencia, que es lo que realmente pasa hoy también, ¿verdad? Que dicen, no, es que mi corazón siente de que mis padres me instruyeron bien en tal religión. Entonces, por no mencionar nombres, ¿verdad? Ya sabe usted de lo que estoy hablando. Entonces, y lo mismo le pasaba a Saulo. Saulo desde pequeño le habían dado una educación judía y él creía ciegamente en eso. Entonces, y dice de que él creía en su deber y dice que él perseguía a los cristianos. Es más, dice, yo daba mi voto para que los mataran. Eso hacía Saulo. Y es totalmente cierto. Por ejemplo, Pablo consintió en la muerte de Esteban, basado en Hechos capítulo 7. Entonces Saulo persiguió a la iglesia. Entonces Saulo dijo que tenía, mire cómo era el asunto. Saulo mataba a los cristianos y él tenía la conciencia tranquila. Así era el asunto. Entonces, ya podemos ver hasta dónde llegan los sentimientos. De repente las personas pueden decir, imaginémonos por un momento a la persona que le gusta tomar licor. Dice, no, dice, si yo me tomo mis tragos en la casa y yo no le hago mal a nadie. Él, por sus sentimientos, él cree de que hace las cosas bien, de que no está haciendo nada malo. ¿Usted cree que el ladrón tiene conciencia, le afecta la conciencia cuando le roba algo? No, dice. Yo tenía necesidades. Entonces, y robar por necesidad no es malo. Entonces, y comienzan las personas, ¿verdad? Entonces, cuando las personas, a lo que queremos llegar con todo esto, que cuando las personas se basan en los sentimientos, lamentablemente llevan una dirección equivocada. Y eso era lo que pasaba con Saulo en este caso, antes de convertirse en apóstol, antes de convertirse a Cristo Jesús. Eso era lo que pasaba. Él perseguía a la iglesia, él estaba en contra de Jesucristo, él mataba a cristianos. Y él se sentía de lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque en eso era lo que él confiaba. Él confiaba de que estaba haciendo las cosas correctamente. Mucho pasa hoy en día de lo mismo. Hay personas que creen de que están en alguna iglesia y rezan, y van a procesiones y esto, y ellos creen que están haciendo las cosas correctamente porque así lo sienten en su corazón, porque así se basan en sus sentimientos. Hay personas que hacen algún acto y dicen, no, dice, yo soy salvo. Entonces yo en esta iglesia donde fui, yo soy salvo porque yo acepté al Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador y oraron por mí y yo me siento salvo. Y las personas se encierran en eso, entonces, y creen ciegamente en eso, pero no, volvemos al punto, no por el hecho de que usted sienta de que eso es así, significa de que sea correcto. Le voy a dar un ejemplo bien concreto. Mire lo que pasaba en Hechos capítulo 18, versículo 25.
Hechos capítulo 18, versículo 25. Dice de la siguiente manera. Veámoslo desde el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire qué bonito ejemplo el que estamos viendo ahorita. Resulta que había un hombre que se llamaba Apolos. Dice que él era un judío, que era natural de Alejandría. Este hombre dice que era muy elocuente, dice que tenía mucho conocimiento de las escrituras, y dice que este había sido instruido en el camino del Señor. Y dice que tenía un espíritu fervoroso, y dice que él hablaba y él enseñaba diligentemente, pero tenía un problema, que solo hacía que el único bautismo que conocía, dice que era el bautismo de Juan. Y recuerda para qué era el bautismo de Juan, ¿verdad? El bautismo de Juan resulta que era únicamente para arrepentimiento. Resulta que este hombre, él pensaba de que así como estaba bien, pero no es el bautismo de Juan el que salva. No es a través del bautismo de Juan que uno obtiene la salvación. Entonces, si bien es cierto, Apolos era de un espíritu fervoroso cuando predicaba, y si bien es cierto, enseñaba diligentemente, pero Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Y existía Priscila y Aquila, ¿verdad?, los cuales le ayudaron a entender mejor la verdad. Dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le vieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire qué interesante. Entonces, resulta de que encontramos a este hombre. Este hombre, por mucha elocuencia que tenía, por muy bonito que hablara, pero no era bautizado como lo manda la Escritura. Entonces lo agarra Aquila y Priscila aparte y le dice: venga para acá que vamos a hablar. Y con buena intención le comienzan a hablar. ¿Cuántas personas he escuchado yo que dicen: ay, que yo voy a esa iglesia porque ese pastor habla bien bonito, dice. Ese pastor, dice, habla elegante, dice, habla convincentemente, dice, me gusta cómo habla el pastor. Hay muchas personas que asisten a una iglesia, hermano Johnny, porque les gusta cómo habla el pastor. Entonces, porque se ve elocuente, porque se ve convincente. Incluso hay personas que tienen conocimiento acerca de la Escritura, y me llama la atención el ejemplo acerca del bautismo de Juan, porque hay personas que también así dicen. Le predicamos el evangelio a las personas y dicen: no, es que yo siento en mi corazón, dice, que el bautismo que a mí me hicieron cuando yo estaba pequeño, ese es el bueno, ese es el correcto. Pero eso es lo que usted siente en su corazón, pues la Escritura dice otra cosa. Y dicen: no, es que yo siento, dice, que así como me bautizaron en los mormones, dicen que me han bautizado para que se salve mi abuelita que ya se murió, yo siento que eso es lo correcto. Vuelvo a repetirle, eso es lo que usted siente, pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que el bautismo que salva es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es para salvación, para perdonar pecados, para recibir el Espíritu Santo, para ser añadido a la iglesia del Señor. Es que yo siento que a la iglesia donde, no importa la iglesia donde vaya, porque ahí se adora a Dios. Eso es lo que yo siento, eso es lo que yo pienso, eso es lo que usted piensa y eso es lo que usted siente, pero no es lo correcto tampoco, porque Cristo vino y dejó establecido una iglesia. No, es que yo siento, en mí nace darle el diezmo. Eso es lo que usted siente, pero la palabra del Señor dice otra cosa. ¿Ve qué diferencia entre el sentir y la realidad? De repente el sentir se convierte en algo ficticio, de repente el sentir se convierte en algo erróneo. Entonces, por muy bien bautizado que usted se sienta, usted tiene que revisar qué es lo que dicen las Escrituras primeramente. Mano Johnny. Lo interesante, hermano, de todo esto que venimos hablando, es que, por ejemplo, hay gente que dice: yo siento tal cosa. Bueno, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de su salvación, usted tiene que ser muy cuidadoso,
Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un hijo y nosotros queremos que nuestro hijo estudie, nosotros buscamos la mejor escuela. Nosotros, si es posible, nos sacrificamos económicamente para que nuestros hijos reciban una educación de calidad, porque consideramos que es sumamente importante para ellos, que es importante que se eduquen bien para su futuro. Entonces buscamos una buena escuela. Cuando uno está enfermo, trata uno de buscar el mejor médico para que le ayude a recuperarse. Cuando uno va a comprar un carro, trata de comprar una buena marca, un carro duradero, fuerte, resistente, de repuestos que sean accesibles. Entonces uno, cuando va a comprar ropa, trata de comprar la mejor ropa posible para que le dure, para que después de varias lavadas siga manteniendo el color. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que nosotros estamos acostumbrados a buscar lo mejor, nos gusta lo mejor, estamos interesados en lo mejor para nosotros y en lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestra familia. Nos interesa que los que amamos estén bien. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la salvación, no se tiene el mismo cuidado. Entonces, cuando hablamos de salvación y le decimos a otros, busque la verdad, escudriña la escritura para ver si usted lo que usted hizo en la iglesia donde usted va es de acuerdo a las escrituras, ya no le interesa mucho, ya no le interesa lo bueno, ya no le interesa lo mejor, se conforma. Y no puede ser que usted se conforme en algo que es de suma importancia, su salvación. Entonces hay gente que, como nuestro hermano lo dijo, hay pastores que tienen muy buena oratoria, hablan muy bien, se expresan muy bien, tienen un buen léxico, conocen muchas palabras y a través de esto envuelven a las personas y engañan a las personas. Mire, alguien puede hablar muy bonito, pero si no habla conforme a la palabra, las palabras de tal hombre son vanas, son vacías, no tienen ningún propósito real que pueda llevarlo a usted a la salvación. Entonces, mejor, escuche bien, mejor, y por eso le hablé de que uno escoge lo mejor. Entonces también usted debe aprender que el mejor pastor no es aquel que habla más bonito, el mejor pastor es aquel que lo corrige, que lo ayuda, que lo exhorta, que lo disciplina, para que usted espiritualmente sea sano, para que espiritualmente usted se presente aprobado delante del Señor. Pero este tipo de pastores no son populares. O sea, el pastor que dice la verdad, el pastor que le dice a sus hermanos, ahorita viene Navidad, no se vayan a emborrachar, los borrachos van a ir al infierno. No vaya a pensar usted, una al año no hace daño. Ese tipo de pastor que le dice la verdad no es popular y dice, ay no, es que no me gusta ahí esa iglesia, porque ahí solo duro le dan a uno. Ahí no me gusta porque ahí solo quitarle cosas quieren a uno. No, a mí me gusta ir donde aquel, donde habla bonito, donde aquel que habla cosas que a mí me gustan, porque habla bonito, pero habla mentira. Pero usted no es cuidadoso en eso, porque entonces usted se inclina más por lo bonito que puede sentir, por lo que puede experimentar y más por la verdad de la Biblia. Entonces la gente en eso no tiene cuidado, en eso no se esfuerza, en eso no muestra diligencia, en lo más importante es su salvación. Mire, cualquier cosa que uno haga en la tierra, aquí se queda. Cuando murió, hermano, cuenta una historia que murió un hombre de los más ricos del mundo, murió. Y los familiares del difunto llegaron donde el contador que tenía él y le preguntaron, ¿cuánto dejó? Y el contador le respondió y le dijo, lo dejó todo, no llevó nada. Mire, usted se puede esforzar en esta vida por acumular riqueza, por acumular bienes, por tener casas, por tener terrenos, por tener autos, por tener prestigio y todo ese tipo de cosas. Esas cosas al final de la vida no importan para nada. No importan para nada. Porque usted dedicó su vida a esto
y no le puso cuidado a lo más importante, su salvación. ¿Y por qué? Porque toda la vida vivió confiado en un sentimiento y no vivió confiado en la palabra del Señor, y ese va a ser su gran problema. Por eso nosotros queremos abrirle sus ojos, nosotros queremos que usted entienda de que hay cosas de la Escritura que no se basan en sentimientos, no son cuestión de sentimientos, no es cómo usted se siente, es qué es lo que estoy haciendo. La palabra del Señor es una palabra viva, entiende, que lo corrige a uno. Cuando uno abre la Biblia es Dios hablándole a uno, y Dios habla de tal forma que una vez el Señor le dijo a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y le dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más tiene palabras de vida eterna, solo el Señor. Pasa que la doctrina del Señor es fuerte. La doctrina del Señor lo corrige a uno. Y por eso, y repito, hay muchos pastores que no son populares por eso, porque predican la verdad. Por ejemplo, el Señor dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su interior. Entonces, el Señor fue drástico en su enseñanza. Pero eso no es muy popular hoy. No es popular hablar del adulterio, no es popular hablar de la mentira, no es popular hablar del engaño de las finanzas que hay en muchas iglesias. No, hoy es popular hablar del bienestar, que usted se sienta bien. 10 pasos para que usted se sienta feliz. Si en la Biblia, hermano, vemos que los cristianos del primer siglo sufrieron. Uno tiene que sufrir por Cristo. Uno de los temas y puntos que tocamos el domingo anterior fue precisamente que una de las responsabilidades que tiene el cristiano es precisamente sufrir por Cristo. Pero hoy usted no va a ir donde una iglesia que le dice: mire, usted tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse, usted tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. No, usted prefiere ir donde un lugar donde le ponen música suavecita, le ponen ahí el piano, le ponen ahí el violín, la guitarrita. Entonces esa música lo está afectando a usted. No es Dios, es la música. Y por eso ponen grandes parlantes, y por eso se enfocan tanto en esos equipos de sonido, porque eso es lo que afecta a las personas. No le afecta la palabra no las afecta. Mire, las predicaciones la gente no les hace caso. A lo que la gente le hace caso es el emocionalismo de la música. Entonces, yo he escuchado, hermano, y ya le hemos dicho muchas veces, que hay cultos de muchas iglesias que el domingo, cuando no hay electricidad, dice: hoy no se sintió el espíritu. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta la bulla. Entonces, lo que la música les produce a ellos, piensan que es de Dios, cuando simple y sencillamente es una emoción humana. Es que tengan mucho cuidado con eso, porque eso no está enseñado en la Escritura. Y por eso nosotros queremos abrirle los ojos a través de estas enseñanzas, hermano. Así es. Hay malos sentimientos, o hay sentimientos, por así decirlo, que se basan irracionalmente en puros, qué sé yo, en puros sentires. Pero la evidencia nos habla de los sentimientos que se basan en la evidencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los sentimientos que se basan en la evidencia, ahí sí puede ser la forma correcta. Por ejemplo, cuando se predicó en el día de Pentecostés, hubieron muchas personas que Pedro les mencionó y que conocían la evidencia de que Cristo había resucitado. Y como resultado vinieron y se convirtieron 3,000 personas y fueron añadidos a la iglesia. Y después leemos los versículos, por ejemplo, dice el versículo capítulo 2, verso 41 al 46, dice que después comieron juntos con alegría. Mire. Ahora bien, por ejemplo, en 8:6 dice que los samaritanos escucharon lo que Pablo les predicó y después hubo alegría en toda la ciudad. En Hechos capítulo 8, el etíope primero se bautizó y después dice que siguió su camino gozoso. Ya ve. Entonces, reproducción de sentimientos basado en la obediencia. Ahí ese es muy diferente. Pero que usted ande creyendo ahí, no, es que así es como yo siento. Es que no es así. Primero tiene que basarse en la evidencia bíblica. Ahora, si usted obedece correctamente y usted se siente feliz, que eso es lo que realmente produce, gloria a Dios. Está bien. Ahí no hay ningún problema. Usted obedece correctamente lo que dice la Escritura y usted se siente feliz, usted se siente gozoso de eso. Excelente. Nosotros también nos sentimos gozosos. Y dice la palabra del Señor que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso dice la palabra del Señor. Entonces lo mismo pasaba con el etíope. Él se bautizó y después de ser bautizado dice que él siguió su camino gozoso. Iba alegre porque él había obedecido como lo decía la Escritura. Entonces ahí es muy diferente, ¿verdad?
en Antioquía de Pisidia, resulta que muchos creyeron el evangelio y como consecuencia dice que fueron llenos de gozo. El carcelero escuchó el mensaje y fue bautizado, y también toda su familia, y después se regocijaron. En Tesalónica ellos creyeron la palabra que fue predicada por Pablo, y como consecuencia ellos estaban llenos de gozo. Ve qué interesante lo que menciona la Escritura. Ahora bien, en ninguna parte de la Biblia se mira ninguna indicación de que un pecador fue salvo por su sentimiento. Todo esto que le estamos mencionando, estamos hablando de personas que primero obedecieron lo que dice la palabra del Señor y después se regocijaron. Después sintieron gozo por haber obedecido lo que dice la Escritura de manera correcta. Mi pregunta para usted en esta noche es: ¿en qué se basa su obediencia hasta el día de hoy? ¿O en qué se ha basado su obediencia hasta el día de hoy? ¿Será de que su obediencia primero se ha basado en lo que usted siente? Porque si se ha basado en lo que usted siente, pues desde ahí estamos mal. Su obediencia, para que sea correcta, primero se tiene que basar en las Escrituras. Y cuando usted se basa en las Escrituras y usted obedezca conforme a lo que dice las Escrituras, siéntase alegre, siéntase feliz, siéntase gozoso, que lleve una vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Siéntase gozoso que tiene ese privilegio de haber obtenido la salvación. Pero primero se obedece a la Escritura, no primero se obedece a los sentimientos. Vuelvo a repetirle: ¿en qué ha obedecido usted? ¿En qué ha creído? ¿En lo que usted siente? ¿Sigue usted en aquella iglesia donde usted se siente cómodo porque le gusta la musiquita? ¿Sigue usted en aquella iglesia donde usted se siente alegre porque ve de que ahí danzan, ve de que ahí saltan? ¿Ha obedecido usted así? Porque si ha obedecido así, pues déjeme decirle que ha obedecido mal y va a tener graves problemas con el Señor. Entonces, en la iglesia del primer siglo no existía eso de que, bueno, vamos, imagínese el apóstol Pablo ahí diciendo: a ver, ahí, póngame la musiquita de fondo que voy a predicar. Nada, no existía absolutamente nada de eso. A ver, pongan la música ahí para que a los hermanos se les ponga suavecito el corazón. Nada, no existía absolutamente nada de eso. Dice Hebreos que la palabra del Señor es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Eso dice la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor. Entonces, pero a la gente le gusta ir a esas iglesias donde, vamos hermanos, ¿cuántos levantan la mano porque van a ser prosperados? Aleluya, gloria a Dios. Y las personas encantadas, ¿verdad? Levantan la mano y se sienten felices y gozosas y todo. Ahí está poniendo su sentimiento antes de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es dura. La palabra del Señor es directa, la palabra del Señor es sincera, la palabra del Señor no es mentirosa, la palabra del Señor es eficaz, y es por eso que usted primero tiene que obedecer a la palabra del Señor, y como resultado de eso usted se va a sentir feliz, como resultado de eso usted se va a sentir gozoso. Eso es lo que nos enseña la Escritura, eso es lo que nos enseñan los ejemplos bíblicos que acabo de mencionarle. ¿Qué piensa, hermano? Interesante, hermano, porque tengo un ejemplo aquí, que en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés para que se cumpliese la promesa del Señor Jesús, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué les cito esto yo? Mire, es que es algo muy interesante. Mucha gente hoy confunde la experiencia del Espíritu Santo con el emocionalismo. Este es un ejemplo real de la promesa que el Señor Jesucristo cumplió cuando dijo: yo me voy, pero enviaré a otro, el Consolador, para que esté con ustedes. El Señor Jesucristo se fue después de estar con los apóstoles durante 40 días, y posteriormente después, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa
cómo estaban los apóstoles. Los apóstoles no estaban con las manos levantadas, no estaban escuchando musiquita, no estaban con los ojos cerrados, no estaban orando, estaban totalmente sentados, estaban tranquilos. Y vino el Espíritu Santo y no empezaron a caer al suelo, ¿me entiende? No empezaron los apóstoles a revolcarse ahí y a ponerles toallas ahí para que no le vieran sus paños menores, porque en aquel tiempo no habían pantalones ni nada de eso. O sea, esas cosas son de hoy, inventos de hoy, pero en la Biblia no era así. Entonces los apóstoles no cayeron al suelo, el apóstol Pedro, a tirar hasta espuma por la boca ahí, nada que ver. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio a ellos la potestad de hablar en otros idiomas que no habían estudiado anteriormente, hablaban idiomas en los cuales podían comunicarse con toda aquella gente que venía de diferentes países para reunirse en el día de Pentecostés en Jerusalén. Empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. No empezaron a decir un montón de cosas que dicen hoy que eso no es lengua, no se ha engañado usted. Entonces empezaron a hablar otros idiomas y no cayeron al suelo, sino que inmediatamente recibieron el Espíritu Santo los apóstoles y se fueron a predicar el Evangelio. Quien está lleno del Espíritu Santo predica el Evangelio, no cae al suelo. Solo es para darle algo, para darle un ejemplo de cómo era realmente lo que hacían los cristianos verdaderos, que hacían los cristianos del primer siglo, que estaban llenos del Espíritu Santo, con lo que hacen hoy supuestamente los cristianos que están llenos del Espíritu Santo, que caen al suelo pero nunca le han predicado el Evangelio a nadie. Entonces son cosas totalmente diferentes, porque lo que predicaban los apóstoles era algo de convicción, porque habían visto al Señor resucitado, y nadie muere por una mentira, y ellos fueron capaces de morir por predicar el Evangelio. En el libro Apocalipsis se nota precisamente eso, y ellos predicaron la verdad del Evangelio sin ningún sentimentalismo, sino con la convicción de lo que enseñaban era la verdad de Dios. Totalmente diferente hoy. Esa es la crítica, eso es lo que nosotros tocamos. A veces estos temas son sensibles porque a mucha gente no le gusta que le digan precisamente que lo que experimentan en muchas iglesias no es el Espíritu Santo, es emocionalismo de ellos, provocado por la música y no por Dios. Entonces usted eso es lo que tiene que analizar. Yo le dije anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a buscar lo mejor, pero en cuanto a la salvación, parece que Satanás nos tiene cegado y mucha gente no busca la verdad de la Biblia, ¿entiende? Es cierto lo que el hermano dijo. Después de que el eunuco se bautizó, feliz. Después de que el carcelero se bautizó, feliz, se regocijó. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Todas esas cosas son ciertas, pero vienen producto de la salvación. O sea, la salvación produce gozo, produce alegría. O sea, hay sentimientos que son buenos porque vienen de buena fuente. Pero si los sentimientos que nosotros podemos tener vienen de nuestro corazón, déjeme decirle que estamos en un serio peligro, porque si hay cosa que es engañosa, es precisamente nuestro corazón. Hay gente que está engañada ella sola por su propio corazón y no está convencida por la palabra. Le animamos precisamente a que usted se anime a leer la Biblia y que usted ponga bajo la lupa de la Biblia aquellas cosas que usted hace y que usted realiza en las iglesias donde usted se reúne, para ver si lo que usted hace es algo sentimentalista, es algo que tiene que ver con los sentimientos o algo que tiene que ver con la verdad de las Escrituras. Así es. ¿Cómo podemos saber si somos salvos? Una muy buena pregunta, ya para ir finalizando. Es sencilla la respuesta. Usted puede saber si usted es salvo si usted obedece conforme a las Escrituras, si usted hace la voluntad de Dios. Le voy a dar varios versículos bíblicos. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué bonito versículo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que el que nos hizo la vida eterna, que Él nos hizo la vida eterna. Hijitos míos, no amemos la palabra ni la lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conoceréis que somos de la verdad,
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice otro versículo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Otro versículo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último, otro versículo, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los sentimientos no son una opción. Aquí la única opción que usted tiene es la opción de obedecer la palabra del Señor tal como Él la menciona. Usted puede sentir de que ya ha sido bautizado correctamente, pero eso es lo que usted siente. Hay una gran diferencia en lo que usted siente y lo que dice la palabra del Señor. Usted puede sentir de que a la iglesia donde usted va, que pegan 4 gritos, que saltan, que se tiran al suelo, que le piden el diezmo, que le dice que pacte con el Señor, que dé la primicia. Usted puede sentir de que ahí está bien, pero eso es lo que usted puede sentir. Pero lo que dice la palabra del Señor es otra cosa. Por lo tanto, usted tiene que revisar lo que dice la palabra del Señor. Ese es el deber del cristiano. No sea como esas personas que de repente van a alguna iglesia y solo dicen amén, hermanos, tal cosa, amén. Entonces no sea así. No se deje llegar por sus sentimientos. No se deje llevar por las canciones, aquella canción que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cambiar, dice. Entonces las personas se dejan llevar por la música, se dejan llevar por los sentimientos. Usted déjese guiar por la palabra del Señor. Y ahí sí usted va a tener sentimientos verdaderos de gozo, de alegría, porque ha obedecido correctamente. Sin más que agregar, pues, de mi parte esto es todo. Espero haya podido aprender y vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con las palabras finales. Pues damos gracias a Dios primeramente porque Él nos permite, dándonos la vida para estar aquí y poder hablar de la palabra del Señor. Esperamos que este tema usted lo pueda meditar, pueda usted reflexionar sobre lo que hemos dicho durante estos minutos que hemos estado aquí. Por su sintonía le damos gracias a usted. Esperamos que nos pueda sintonizar el próximo domingo, siempre a las 6 de la tarde. Traeremos otro nuevo tema, un tema que esperamos sea para su ayuda espiritual. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, de que usted conozca la palabra del Señor tal como ha sido enseñada por los cristianos del primer siglo. Esperamos pues que tenga usted una excelente semana. Le deseamos éxitos espirituales sobre todo y también materiales. Esperamos que Dios pueda proveerle y solventarle cualquier necesidad y que el Señor esté con usted en cada momento de su vida. Le deseamos éxito en esta nueva semana que estamos comenzando el día de hoy. Y como siempre le hacemos la invitación a nuestras congregaciones, la Iglesia de Cristo Barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos. Ahí usted podrá reunirse con nosotros días martes, días jueves a las 6 de la tarde, día domingo 9 de la mañana. También en la Colonia Mata, viniendo del centro, una cuadra a la izquierda de Villar de San Miguel, en la Colonia Mata. Entonces ahí usted puede encontrar el templo de reunión donde nuestro hermano estará los días miércoles y días viernes a las 6 de la tarde y domingo a las 9 de la mañana. Por su sintonía estamos muy agradecidos con usted y esperamos pues tenerlo nuevamente el próximo domingo. Bendiciones para todos. Cualquier duda, cualquier mensaje que usted nos pueda mandar, ahí están nuestros números en pantalla. Pueden escribirnos y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Gracias. Bendiciones.